Yo creo que todo el mundo en algún momento en la vida, o sea, en cualquier tipo de experiencia, uno no inicia sabiendo cómo hacer las cosas, sino hasta el momento que uno lo experimenta. Y de hecho, me pongo a reflexionar, yo cuando inicié el marketing digital también no sabía montar campañas de Facebook, no sabía hacer landing pages y todo se va aprendiendo. Yo creo que la ventaja que tenemos hoy versus hace 10 años, al tener la inteligencia artificial, es que inclusive nos puede ayudar a simplificar o a organizarnos cuáles son como esos learning paths o a digerir la Sí. información de una forma mucho más fácil, ¿no? Le preguntamos a la inteligencia artificial que cuáles eran las 10 ideas de negocio para crear utilizando la inteligencia artificial si eres un profesional que está trabajando a tiempo completo. Lo que estamos buscando aquí es entender cómo podemos montar negocios sin necesidad de renunciar a nuestros trabajos, y estas son las 10 ideas que nos dio. Hoy en este episodio vamos a conversar con Jorge y Ulises. Si tuviéramos que iniciar alguna de estas ideas de negocio, ¿cómo lo haríamos? Para que tú al final de este episodio sepas cómo poder comenzar tu negocio on the side. ¿Les parece bien? Le preguntamos cuáles eran las 10 mejores ideas de negocio aprovechando las herramientas de IA que pueden iniciar sin invertir capital, que no requieran conocimientos técnicos como programación. Y le dimos un ejemplo. Y estas son las 10 ideas de negocio que nos dio. Vamos a hablar, a leer cada una y nos vamos a enfocar solamente en el top 5. Redacción de contenidos especializados con herramientas como ChatGPT, consultoría de marketing digital, producción y localización de contenidos, diseño gráfico con IA, asesoría de productividad, generación de currículums y perfiles profesionales, análisis de datos e informes, escritura creativa y contenido digital, gestión de redes sociales y consultoría. Yo diría, vamos a enfocarnos en las que no requieran iniciar con conocimientos técnicos previos. Entonces, empecemos primero por consultoría de marketing digital, que es algo que tenemos mucha experiencia entre nosotros en la industria, que bueno, aquí hablamos de cuáles servicios van relacionados, como hacer propuestas, analizar tendencias, calendarios, estrategias de contenido. Vamos a empezar por la primera idea de negocio, consultoría de marketing digital. Jorge, tú que has tenido experiencia en consulting y liderando equipos de marketing, ¿cómo iniciarías un negocio de consultoría de marketing digital teniendo un trabajo full time? Yo creo que para empezar un negocio de marketing digital, una consultoría de marketing digital, primero buscaría amigos que tengan empresas o conocidos que tengan algún tipo de negocio, sea de construcción, sea de médicos. Casi siempre uno entre su misma red de amigos ya tiene un amigo que tiene algún negocio, etcétera, ¿no? Tan pronto tenga e identifique al amigo, trataría de entender más o menos qué productos ofrece, solo para saber y tener un poco de idea y quiénes son los competidores. Porque tan pronto sepa quiénes son los competidores, lo primero que haría es que me iría a estudiar a esos competidores. Y estudiarlos me refiero a meterme a ChatGPT y pasarle, mira, en un negocio de construcción en Estados Unidos o un médico en Estados Unidos que se dedica a un pediatra, ¿verdad? Dime quiénes son los competidores dentro de la zona tal. Y ChatGPT te da una de los competidores, le preguntas cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, y automáticamente le puedes pedir también si tiene anuncios dentro del Facebook Ads Library, ¿verdad? Si te vas a la página de Facebook Ads Library puedes ver anuncios de los competidores, y ahí mismo empezaré a tratar de hacer un tipo de análisis donde podría encontrar más o menos en dónde están los competidores, dónde están pautando, si están pautando algo en mercado digital o no, si tienen alguna estrategia de contenido, y trataría de tener bien claro la separación entre lo que están haciendo los competidores y lo que está haciendo mi amigo. Con eso simplemente agregaron valor para poder ir con el amigo y mira, encontré todas estos hoyos que tenés. Yo te puedo resolver uno de ellos si te interesa. Y ahí con eso mismo tú puedes arrancarte de una vez en el negocio de marketing. Porque si, por ejemplo, te dice la persona que no está haciendo SEO y ni siquiera sabes qué es SEO, pues ChatGPT te puede enseñar y tú puedes ofrecer el servicio de una vez. Yo te agarro el proyecto, yo te agarro tu proyecto de SEO y te vas con ChatGPT aprendiendo y lanzando. Y vas cobrando que sea algo, ¿no? No vas a cobrar grandes millones de dólares porque no lo has hecho, pero ¿por qué no probar así, no? O si no has hecho una campaña de Facebook, hay mil formas de lanzar una campaña de Facebook, ¿verdad? Pero sí, mi recomendación sería tratar de agarrar un amigo, analizar todo su mercado alrededor, ver oportunidades de mercadeo de campañas en orgánico, campañas en Facebook, campañas en Google y ver si le puedes ofrecer algún tipo de lanzamiento o servicio.
Súper. Y eso que mencionas me parece súper chévere rescatar ese tema de si no sabes y que lo puedas aprender. Yo creo que todo el mundo en algún momento en la vida, o sea, en cualquier tipo de experiencia, uno no inicia sabiendo cómo hacer las cosas, sino hasta el momento que uno lo experimenta. Y de hecho, me pongo a reflexionar. Yo cuando inicié el marketing digital también no sabía montar campañas de Facebook, no sabía hacer landing pages y todo se va aprendiendo. Yo creo que la ventaja que tenemos hoy versus hace 10 años al tener la inteligencia artificial es que inclusive nos puede ayudar a simplificar o a organizarnos cuáles son como esos learning paths o a digerir la información de una forma mucho más fácil, ¿no? Entonces, 100%. creo que ese es un buen approach y le quisiera dar el paso a Ulises que se dedica full time a este tema de consulting. Me gustaría saber su perspectiva de este tipo de negocio, como tal vez hablando un poco de la experiencia cuando iniciaste Cinco, o lo que se dio antes de Cinco, cómo iniciaste ese proceso y si tuvieras que iniciarlo hoy teniendo el tema de AI, ¿cómo lo harías, ¿no? Sí, en el caso de Tinco, particularmente, que es un estudio de proyectos de innovación sostenible, yo creo que una de las cosas que yo cambiaría en la manera que nosotros lo iniciamos es estar mucho más claro como en la experiencia que tienes que tener para comenzarlo. Porque para ese momento yo no tenía tanta experiencia en los temas de sostenibilidad. Sí tenía algo de idea porque soy socio en dos empresas que se dedican a ese tipo de proyectos, pero no lo había estudiado directamente. Entonces lo había aprendido como de una forma empírica, pero no de una forma teórica. Lo que hizo que me llegar como a esas palabras de proyectos de innovación sostenible me demorara un poco más. Entonces yo creo que la experiencia es súper importante. De hecho, nada más como ampliando un poquito a la respuesta de Jorge, yo hubiera hecho algo un poquito diferente. Para mí hubiera sido más bien como entender qué experiencia yo tengo y sobre esa experiencia que tengo es al nicho en el que me enfoco para venderle el servicio. Porque como ya sé algo de marketing digital y soy experto, digamos, en el nicho de bebida, no sé, sodas, entonces sé que ese nicho específico le puedo generar valor porque tengo experiencia en el nicho y tengo experiencia en la parte digital. Entonces me puedo como enfocar muy bien en eso. Estás asumiendo que la persona ya sabe algo. O Claro, no. sea, ¿qué pasa si estás recién salido de la U y estás diciendo yo pero ni loco me voy a trabajar para nadie? En ese caso me iría más que por experiencia, creo que me iría por curiosidad. Si yo fuera esa persona, yo me iría por curiosidad. Si estás Ajá, trabajando, asumimos que ya tienes tienes una experiencia. expertise y tú dices, bueno, por la experiencia vete por lo mismo. Yo que traté de hacer eso fue horrible, porque el problema que tenés cuando ya tienes una experiencia en un área, por ejemplo, estás en Procter, o sea, estás amarrado a contratos de no competencia, no necesariamente conocer a todo el mundo en la industria, pero si empezás por tu amigo o a gente que conoces que tenga algún negocio, ahí te arrancas de una vez y es más fácil ese paso. De hecho, mi primera consultoría fue así. La primera consultoría que logré cerrar es porque conocí a un amigo al que quiero mucho y casualmente era mi amigo, tenía empresa y necesitaba una consultoría en mercadeo y que mira, yo me apunto y vamos. Pero ese es mi tema, no todo el mundo tiene amigos con empresas. Entonces, Claro, ahí para eso siento. voy. No, no, para eso voy. Pues que no todo el mundo tiene amigos con empresas, pero casi siempre ves algún amigo emprendedor que tienes en tu círculo. Casi, Claro, por eso sí, favor. eso sí, Siempre eso hay un sí. emprendedor. Definitivamente yo creo que hay forma de encontrar a alguien con el que puedas conectar muy rápidamente para desarrollar tu producto e ir aprendiendo. Definitivamente lo puedes hacer. Yo te comentaba que yo me iba más por la experiencia y por la, digamos, como por la combinación de roles, porque yendo un poquito a la pregunta de Félix del tema de Tinko, para mí fue como nosotros, o sea, Tinko desde este año es que tiene mucho más proyectos, pero fue porque también nosotros pasamos por un proceso de planificación estratégica desde noviembre y diciembre del año pasado. Y ese proceso de planificación estratégica nos ayudó mucho a entender qué enfoques nosotros queríamos desarrollar. Cuando entendimos qué enfoques queríamos desarrollar, desarrollamos una propuesta de valor que hizo clic con los clientes con los que nos reuníamos. Y eso obviamente generó como una rueda de trabajo que se volvió interesante, ¿no? Que ahora lo que estamos pensando es cómo escalamos, cómo comenzamos a traer más gente para desarrollar más proyectos. Pero en un inicio fue una combinación de experiencias que yo tenía con experiencias que tenían mis socias, además de también hacia dónde yo quería personalmente como dirigir los negocios que yo quería desarrollar. Entonces ya yo estaba como socio en dos empresas que tienen que ver con temas de sostenibilidad. Son temas que me encantan realmente porque tienen impacto no solamente desde el punto de vista ambiental, sino también tienen impacto desde el punto de vista social, tienen impacto desde el punto de vista
económico, y esas cosas se mezclaron con estos temas personales que dieron pie entonces a desarrollar este negocio como está hoy, ¿no? Pero te desviaste. ¿Cómo yo lo comenzaría? Como te dije, o sea, yo me iría por la experiencia que tengo. Nuevamente, o sea, si esta persona Ah, está pero por la trabajando... industria. O sea, tú dices Exacto, sí. la industria, ya. Si yo trabajo en PepsiCo, por ejemplo, o no sé, una marca de sodas local, yo no me iría, dije, a la industria de construcción, porque no sé nada. Yo trataría de conseguir mis primeros clientes, entendiendo que no necesariamente yo voy a tener el privilegio de tener amigos con empresas, porque no todo el mundo realmente tiene ese privilegio. Yo me iría por la experiencia que tengo, por los contactos que puedo desarrollar dentro de la industria que conozco, y sobre eso entonces, o incluso como industrias paralelas o industrias similares, para entonces comenzar a tocar puertas, y a esas les digo, dizque, oye, yo te puedo ayudar con esto específicamente, esta es mi expertise, y mi valor agregado no es solamente saber de estos temas, sino que yo te puedo hacer toda esta estrategia de marketing digital porque conozco esta industria o conozco como la base de, el consumidor. Ese sería mi take en cómo comenzar por lo menos este negocio, ¿no? Ya. Yo creo que ahí como para conectar ambos puntos de vista, por un lado tenemos como el approach un poco más proactivo de buscar al cliente, por así decirlo, que es el posicionamiento que menciona Jorge, como ver alguna empresa de algún conocido, asumiendo que tengo algún conocido que tiene una empresa, y darle ya esas como recomendaciones. Obviamente utilizar la inteligencia artificial para hacer research y plantearle las diferentes soluciones, ¿no? Y por otro lado, de tu lado, Ulises, sería más como basado en que me parece que es un approach también súper válido, el tema de conectarlo con lo que tú sabes, ¿no? Porque sí es importante, considero, y creo que eso se habla mucho en el tema de los negocios, que te debe gustar lo que haces, o por lo menos gustar a lo que sea que te vas a meter. Voy a poner un ejemplo. Yo que on the side tengo mi cuenta TikTok de coctelería. Yo no estudié coctelería, no soy bartender, no estoy en la industria hostelera. Completamente lejano de eso, pero es algo que naturalmente me gusta, entonces me meto a comprar libros, veo cursos, veo videos, veo referencias. Nadie me está pagando por eso, pero como es algo que me gusta, y si tú logras transmitir esa confianza a la gente de que, oye, yo, a pesar que no soy un experto en esto, yo me gusta esto que estoy haciendo, y yo cómo puedo entonces integrar o dar ese valor a las personas, ¿no? Yo creo que aquí la inteligencia artificial, antes de pasar a la siguiente idea, nos puede ayudar como para resumir un poco, uno, el tema de research, o sea, utilizar la inteligencia artificial para hacer research a este potencial cliente. Lo segundo, Se le quemó el pollo a Jorge, para que sepan. Aquí a mi esposa. Yo lo había cocinado, pero le dije que con crudo creo que lo quemó de más. Eso no la vayan a exponer, así que te pasa. No te preocupes. Recapitulando, el tema del uso de la inteligencia artificial, por un lado te puede ayudar en la parte de research, hablando específicamente de la idea de negocio de consultoría de marketing digital. Te puede ayudar para la parte de research, o sea, hacer research de tu cliente, de los competidores de tu cliente potencial. Lo segundo, te puede ayudar a aprender sobre ese skill, si quisieras profundizar sobre eso, sea Facebook Ads, sea Google Ads, sea montar un email. Y lo tercero, también te puede ayudar a la parte de la entrega del servicio, ¿no? Como estructurar un poco las ideas. Y evidentemente creo que aquí una clave es no necesariamente evidenciar eso al cliente de que vas a utilizar la inteligencia artificial, porque eso lo que te puede dar a entender es como que está cheap, ¿no? Y bueno, si tú estás usando la inteligencia artificial para eso, yo también puedo usar la inteligencia artificial, entonces ¿para qué te estoy pagando a ti para eso, no? Entonces es simplemente como para facilitar, pero al final lo que importa es tu criterio, ¿no? Yo lo que te digo, Félix, solo antes de que pasemos al siguiente tema, yo creo que no puedes ignorar que, o sea, por lo menos para mí si lo que ya quieres es sacar un negocio hoy en mercado digital, no tienes que saber nada, honestamente. Lo que tienes es saber dónde está el problema de la persona. Y creo que con eso, si sacas el problema rápido a alguien que conoces, sin decirle que vas a usar ChatGPT, obviamente, tú puedes decirle, yo te hago un servicio de esto. Y ese fin de semana te estudias un libro de digital marketing. Cuando te diga, dale, me interesa, le haces una propuesta barata donde sea como el costo para poder arrancar el proyecto y te lanzas. Sí. Siento que no tiene que ser tan pegado al que me tiene que gustar la industria porque lo que quieres es arrancar tu negocio, ¿no? Y en teoría la pasión es arrancar el negocio y tener un negocio sostenible que te empiece a dar ingreso ya mientras trabajas. Claro. Hay la otra que puede funcionar también es, obviamente, si no sabes nada, es traer a alguien al equipo que te pueda ayudar, ¿no? Y tú lo que haces es conseguir los leads mientras sigues trabajando, y esa otra persona que está
que está en la calle, digamos, en el día a día, te está haciendo el trabajo mientras tú sigues en tu trabajo regular, pues. Perfecto. Voy a hablar de la segunda idea que podemos elegir acá. Yo diría, me gusta esta de redacción de contenidos, ¿no? Aquí hablamos de artículos para blogs, contenido para SEO, descripciones de productos, guiones para redes sociales. Entendiendo que esto es como un servicio más de creación de contenidos como tal, me parece súper interesante desde el punto de vista de no necesitar tú que estar en un momento particular entregando el servicio al cliente, sino que lo puedes hacer perfectamente cuando llegas a tu casa, después de la oficina, produces, entregas al cliente, lo revisa, te da feedback y ya luego se va. Es un servicio que perfectamente puedes entregar asíncrono, ¿no? Ahora bien, para ver cómo nosotros lo lanzaríamos. Jorge, tú en tu experiencia trabajando este tema de content marketing a grande escala dentro de las empresas, o sea, como parte de toda la serie de actividades que hacen, ¿cuál crees que son esos como low hanging fruits, por así decirlo, de contenidos donde hay más necesidad o puede haber más necesidad hoy y que uno como un profesional a tiempo completo pudiera hacerlo perfectamente on the site sin que pierdas el sueño en el intento, ¿no? Sí, yo creo que hay varias. Vas a escribir de mercadeo, tienes que pensar qué está buscando, cuál es el objetivo principal. Tienes el objetivo de atraer tráfico de canales orgánicos. Eso es toda la parte de SEO. Es toda una rama que el objetivo es traer gente a tu página por temas aledaños a tu temática principal de producto. Luego, donde yo veo que hay muchísimo potencial es en escribir pero descripciones del producto. Por ejemplo, manuales del producto, cómo funciona un producto, particularmente en software que es tan complicado, ¿no? Tienes muchos casos de uso de si pasa X, Y, Z, tener todos estos como casos de usos documentados es muy importante. Entonces a veces tener a alguien que te ayude solo a escribir eso. Yo conozco a un profesor, un empleado mío que fue profesor, era profesor de inglés y entró a trabajar en la parte técnica traduciendo, siendo el contenido de inglés a español del manual, porque nuestra audiencia era en español, pero el producto estaba hecho en inglés. Y solo con eso empezó solo a traducir y puras traducciones y poco a poco no solo traducciones, sino empezó a agregar un poco más de sabor a su contenido, de cómo lo estaba haciendo. Eventualmente el tipo terminó de Product Manager en la empresa y bueno, la verdad que le fue muy bien en PayPal hasta que decidió retirarse y se volvió pastor de una iglesia. Sí, un cambio bastante radical de su carrera donde iba, ¿no? Y la verdad es admirable, yo lo sigo en Instagram ahora, es un placer verlo contento. Pero te digo, si me preguntas cómo está la rama de hacer contenido para SEO, que te digo está bastante saturado ahorita, muy saturado, honestamente. Y siento que la parte de agarrar un producto y ayudar a describir casos de uso, poder venir y cobrar por ese tipo de trabajo es más factible en cómo hacer copywriting de un producto, de una página web, de una descripción de un manual o de un manual de un producto. Eso creo que en teoría pasa mucho más. Pasa mucho de cómo hacer dinero de todo este tipo de trabajo en creación de contenido, ¿no? Eso está interesante porque uno, o sea, si me preguntas a mí, yo que estoy en el tema de marketing digital de hace poco más de 10 años, generalmente la creación de contenido, por lo menos hablando Centroamérica, Latinoamérica, se concentra en artículos, contenido para redes sociales, descripciones de e-commerce. Pero tú acabas de mencionar unos casos que tal vez uno a simple vista no. Y de hecho, si vemos acá lo que nos dio Claude de ideas, mencionó ese tema como de escribir manuales o escribir procesos. O sea, eso igual es generación de contenido y son cosas que toman tiempo y que al final necesitas a alguien que se siente a redactar eso, ¿no? Ulises, ahí, aparte de estos casos que acabamos de mencionar, en tu experiencia, ¿qué otros casos por lo menos has visto también trabajando con ONGs, trabajando con gobierno? Tal vez qué otras oportunidades de negocio se derivan de este tema de generación de contenido a partir del uso de inteligencia artificial que puedan aprovechar emprendedores que estén interesados en iniciar esta línea de negocio, ¿no? Yo creo que en general, si entendí la pregunta bien, es cómo cualquier emprendedor puede utilizar inteligencia artificial para desarrollar contenido y de esa manera generar negocio, ¿correcto? ¿Cómo cómo perfectamente puedes generar contenido y qué tipo de contenido, ¿no? Tal vez viéndolo un poquito desde el punto de vista de las empresas, ONGs, gobierno, o sea, como qué oportunidades se dan de generación de contenido, aparte de los casos mencionados por Jorge, de artículos, de manuales y demás, ¿no?
Sí, por ejemplo, algo que nosotros hemos comenzado a hacer son carruseles. Yo he notado que la gente le gusta mucho ese tipo de contenido, principalmente porque simplemente tiene que pasarlo y es contenido que te engancha porque tiene un hook muy claro, te cuenta una historia y tiene un cierre también muy claro, un accionable también muy claro. Y generalmente para las empresas sí, esto es full para redes sociales principalmente. Que es al final, o sea, yo le decía la vez pasada a un emprendedor, dije, no te preocupes tanto por tu página web. O sea, tu página web ahora la puedes hacer en Notion o la puedes hacer en cualquier otro lado, pero la gente, ¿dónde te busca en redes sociales. Entonces trata de desarrollar primero tu red social y pones un link de Notion o lo que sea mientras tanto, o de Cart o lo que sea, para que la gente simplemente te conozca algo, pues. Yo creo que la empresa tiene que tener muy clara qué es lo que quiere desarrollar, tiene que tener muy claro a quién le quiere hablar y sobre eso entonces puede desarrollar cierto contenido y el AI te ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo a poder como fluir de una manera más fácil, especialmente cuando encuentras como la personalidad o la voz y el tono de la marca de la empresa para poder hacer contenido mucho más rápido. En el caso que mencionaba, que es un caso propio, nosotros producimos, por ejemplo, 3 carruseles a la semana y eso es suficiente, por lo menos para nosotros, porque también depende de la capacidad. Y eso a nosotros nos ha generado bastante negocio porque la gente lo ve, la gente pregunta, la gente comenta. Yo, por ejemplo, conectaba mucho con el tema que mencionaba Jorge en el último podcast del desarrollo de contenido orgánico, porque nosotros desarrollamos ese contenido de manera orgánica. Ya nosotros tenemos un GPT que nos ayuda con ese desarrollo y básicamente nosotros copiamos y pegamos en el Canva que tenemos el contenido que desarrollamos. Y ya tenemos un tono específico, ya tenemos todo como bien mapeado para que las personas, o sea, le tenemos un tono que en el caso de nosotros que es consulting, algo que yo choco mucho con el consulting es en el tema de la forma. El consultor a veces lo veo como demasiado formal y yo no quería verme de esa manera, yo quería verme de una manera un poco más, no informal, pero más como coloquial, más, como que yo podía tener una conversa contigo seria, pero al mismo tiempo te hacía el chiste y nos jodíamos entre cliente y proveedor para que también generáramos esos puentes, pues. Entonces, nosotros por lo menos lo utilizamos de esa manera para poder conseguir clientes. Por ahora nos ha ido bastante bien, porque la gente pregunta por los servicios, la gente se mete a ver, orgánicamente la gente comparte lo que hacemos porque resuena con ellos, pero es porque también conocemos muy bien al usuario, que de hecho una vuelta sacamos hasta una temática de astrología, porque por alguna razón en todas las reuniones que iba terminaba hablando de eso. O sea, uno fluye, ¿no? Entonces por eso obviamente si ese es el tipo de contenido que también conecta con tu cliente, ¿por qué no desarrollarlo también, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Porque ponerle algo que he aprendido en todo el tema de contenido orgánico que lo he hablado con ustedes, es que si tú simplemente sigues estando afuera y publicando y publicando y publicando, como que las estrellas se empiezan a alinear y te empiezan a llegar más interés, ¿no? Y Sí. este Ormosi, no sé si lo han oído, ha escrito un montón de libros, pero Súper, 100%. él tiene ese dicho, ¿no? Creo que tiene un su framework donde dice un emprendedor tiene que empezar publicando una vez en redes sociales a la semana y luego tiene que ir escalando hasta que llegue algo así como a 2 veces por día, ¿no? Y que solo estar publicando contenido orgánico te empieza a obligar a pensar en el segmento y empieza a tener Sí. analytics de qué está jalando, qué no está jalando, por qué está jalando. Como que ese mismo learning loop que te da, ¿verdad? Entonces, en este caso, si vas a buscar una empresa, hacer una empresa de generación de contenido en tu tiempo libre, eso está genial porque al final tú puedes empezar a publicar en tu LinkedIn, en tus redes sociales y eventualmente alguien te va a preguntar, hey, he visto que sabes algo de copywriting, de mercadeo, ¿cuánto cobras? Pero es como seguir, pareciera que es más dar hacia el abismo de los algoritmos y eventualmente algo te va a caer, ¿no? Sí, 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 total. Y digo, al final todo emprendedor tiene que utilizar las herramientas y el contexto que tiene. Y a veces los emprendedores no tienen tantos fondos, entonces redes sociales es una perfecta plataforma para desarrollar ese negocio, poder comenzar a postear, poder comenzar a interactuar con la gente y ver cómo la gente responde a lo que tú estás diciendo, lo que tú estás expresando. Y de esa manera, para mí, ya entre más orgánico es, muchísimo mejor. Por eso antes les decía que el tema aquí, cuando comenzamos con el tema del pollo y todo esto, o sea, para mí eso Eso es hay que parte dejarlo, del... eso hay que para dejarlo, mí hay que dejarlo 100%. 100%, 100%. Es parte de lo que pasó mientras grabábamos. ¡Qué belleza! Pero sí, o sea, yo creo que al final las redes sociales es un medio para desarrollar negocio. La AI te puede ayudar a desarrollar contenido que te ayude a conectar con esa base a la que tú quieres llegarle.
Y obviamente una vez tú comienzas a ver las métricas de cómo la gente está interactuando contigo, ya tú sabes que es por ahí. Tú sabes que eso es lo que puedes seguir cultivando para comenzar a... Lo bonito de esto es cuando la misma gente te comienza a escribir porque te quiere pedir el servicio o te hace consultas sobre el servicio. Y ya tú sabes que por ahí es donde puedes construir el negocio hacia adelante, ¿no? Entonces, para resumir esta idea de negocio, o sea, por un lado lo que menciona Jorge como enfocado en las diferentes necesidades que pueden surgir dentro de una empresa, ¿no? Y por otro lado lo que tú mencionas es más desde el punto de vista de cómo yo puedo adquirir esos clientes para ofrecer ese servicio. Y creo que como para conectar ambas ideas y como el consejo que le damos tal vez a nuestra audiencia, si tuviera que comenzar un negocio de generación de contenidos powered by AI, lo primero, iniciar con una red social a publicar contenido y tener, como ustedes mencionan, ese feedback de qué es lo que la gente, cuáles son las temáticas que le interesa, con cuáles responde mejor, entender los comentarios y demás. Lo segundo, base a ese crecimiento, ese following, digamos, ya ir abordando a las personas, puede ser one-on-one, tipo escribirle a alguna de las personas que comentó, oye, te ofrezco este servicio, ¿cómo te puedo ayudar? Demás. Y lo tercero, ya en la entrega del servicio como tal, si yo logré cerrar un deal, como realmente no lo tengo que decir abiertamente que utilizo el AI para eso, nuevamente por lo que acabamos de mencionar, pero creo que lo que nos podría ayudar mucho la inteligencia artificial en la entrega del servicio, uno, si le estoy escribiendo el contenido a alguien más, muchas de estas plataformas ya tienen como los style guides, por ejemplo Claude, que de hecho tenemos un artículo en Kverge que escribimos de cómo utilizar los style guides. Es súper fácil. Subes un contenido de alguien, de la persona que le vas a escribir, analiza el tono de escritura y ya con base a eso te crea como el estilo de redacción para que todos los outputs que se generen tienen ese estilo de esa persona. Lo segundo, tener la estructura, y yo creo que aquí es donde la mayoría de la gente falla, porque en generación de contenido lo primero que hace, se mete a ChatGPT, genérame un artículo de 1500 palabras. Sí, pero hay que tomar en cuenta que hay una estructura de cosas que debe tomar en cuenta un artículo para que, si lo voy a usar para posicionarme de forma orgánica, no solamente el tema de los keywords y la extensión, una estructura que hable del qué, del por qué, de casos, ejemplos, testimonios, un resumen, las fuentes, como toda esa información y de esa estructura. Y aquí es donde en la inteligencia artificial, cuando yo voy a pedirle la generación de contenido, yo tengo que darle en el prompt la estructura de lo que yo necesito. No es lo mismo escribir un contenido para blog que escribir un contenido short form para LinkedIn, como escribir un carrusel para redes sociales, como escribir una descripción de e-commerce, ¿no? Entonces, entendiendo las diferentes variaciones, tengo que darle las especificaciones, ¿no? Yo nada más quería agregar ahí, Félix, que algo interesante que me ha estado sucediendo con este tema del AI, que antes mencionabas como que no decirlo upfront al cliente que lo usas. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso porque, como tú bien mencionabas, a veces se puede sentir como que el cliente puede decir, yo también lo puedo usar. Pero algo que yo he estado haciendo es que dentro de las dinámicas que a veces tengo con los clientes, para incluso prepararme previo a las reuniones, que puede servir en este caso muy particular para el tema de construcción de contenido para otros, es que yo a veces le mando un bot al cliente previo a yo tener la reunión. Y eso tiene como un doble fin. Uno es, obviamente, poder captar información del cliente, que en este caso puede ser qué tipo de contenido el cliente quiere desarrollar o qué cosas le ha pasado en sus semanas o en su día a día que tú puedes agarrar para luego proponerle el desarrollo de contenido. Y lo otro es que también como empresa o como empresario de microempresa, la persona también se vería como una persona innovadora porque está utilizando herramientas que no necesariamente el cliente conoce para captar esa información. Entonces ahí es como darle la vuelta a utilizar herramientas de AI con el cliente que te validan a ti como una persona que está constantemente buscando innovación en los negocios, ¿no? Entonces el cliente puede quedar sorprendido por estar utilizando estas herramientas que él no conoce. Sí, ese es un súper buen approach y de hecho lo que rescato de lo que acabas de mencionar es lo utilizas como parte del proceso, sí, pero la entrega del servicio y ya es donde entra como tu know-how, el proceso, correcto, y todo lo demás. Pudiste usarlo en la ideación, pero no necesariamente es como upfront a la gente. Sí. Y creo que es muy importante como hacer esa diferenciación porque si vemos hoy a lo que se están volcando, principalmente lo que más veo son tanto tools como agencias de marketing que hablan, comienzan todos sus speech así, ahora, o sea, desde los últimos 2 años para acá. Utilizamos la inteligencia artificial para bla, 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 bla.
Todos comienzan con ese speech. Entonces creen que están siendo innovadores y diferenciadores y al final están convirtiéndose en uno más del montón. Entonces aquí es donde creo que, tal cual como mencionas, hay que ser súper creativo en cómo uno introducirlo y abordarlo de una forma que sea diferente y no caiga con el resto de... como ride the wave sin necesariamente dar ese valor agregado, ¿no? Ahora vamos a la tercera idea. Yo creo que una de las que también podrían iniciar sin necesidad de conocimientos técnicos sería esta de traducción y localización de contenidos. Hablamos de traducir documentos, adaptar contenidos a diferentes mercados, corregir y pulir traducciones automáticas. Y este me parece una súper idea para conversar porque es una realidad. Si nos ponemos a pensar hoy de dos vías. Uno, yo trabajo para una empresa que está basada en Estados Unidos y yo quiero expandirme a nuevos mercados. El approach tradicional es o contratas a una persona que hable el idioma nativo o que sepa bastante el idioma y normalmente el pricing es como por palabra y demás. O te vas a alguna de estas plataformas que hay como Human Translation y que las personas validan porque no es lo mismo traducir con Google Translate a que alguien te valide si en la forma en que se está escribiendo tiene sentido las oraciones. Entonces creo que es un modelo de negocio interesante porque la inteligencia artificial sí entiende ese contexto de cómo se habla localmente en ese país. Y lo segundo, la otra vía interesante acá es, veamos el tema de los libros. La mayoría de los libros hoy, por lo menos de como big authors, digamos, se escriben en inglés. Y años después lo traducen, o sea, cuando ya son como un gran éxito, lo traducen a español, alemán, a chino y tal vez a todos los demás idiomas. Como no son tan grandes como mercado, tal vez ni siquiera los consideran. Entonces creo que hoy inclusive hasta ese tipo de industria para poder como lograr llegar a las más personas en e-commerce, si yo vendo content, si yo vendo cursos para traducir y a gran escala, ¿no? Entonces ahora llevándolo un poco a una escala de una persona que está iniciando este negocio on the side, Jorge, ¿cómo iniciarías un negocio de traducciones? Y también teniendo un poco tú en tu experiencia manejando equipos globales, sé que en el caso de PayPal veías equipos globales para todo el mundo, ¿cómo entra este tema del manejo del idioma y cómo surgen como estas ideas potenciales de negocio para emprendedores de 9 a 5, digamos? Fíjate que el mayor reto que hay cuando uno tiene una compañía global, bueno, ahora con ChatGPT ya utilizas ChatGPT casi todo para traducir todo, ¿no? Pero siempre está esta espinita de desconfianza que no lo tradujo bien. Entonces siempre necesitas que alguien lo verifique localmente y particularmente idiomas un poco más nicho, ¿no? Inglés casi, ChatGPT casi que le pega ya casi, o sea, está todo, es raro que se equivoque. Pero por ejemplo, español, italiano, francés, todos estos otros idiomas, como que la gente todavía no confía mucho. Entonces, a pesar de que puedes tener un GPT y todo, siempre necesitas que alguien le pegue una mirada. Lo que está pasando es que tú puedes agarrar y tener tu propio GPT o algo que como que haga el insumo del contenido del idioma que sea, lo traduzca y luego te ponga como highlights de cosas como que está dudosa la traducción, ¿no? Y eso tú puedes ayudar como para que tú puedas hacer la edición. Entonces, formas para encontrar este tipo de trabajos. Upwork es un excelente lugar. So, Upwork.com te puedes meter ahí. La gente está buscando necesito traducción para tal cosa, etcétera. Me atrevería que una gran oportunidad en Estados Unidos en general es que todas las páginas están en inglés y el mercado latino es casi la quinta economía más grande del mundo. El mercado latino en Estados Unidos es la quinta economía más grande del mundo. Y muchas empresas hoy en Estados Unidos están teniendo ese gap donde ellos creen que seguirle hablando al latino en inglés es la mejor forma. Pero si le hablan en español van a tener mucha mayor conversión, ¿no? En su flow. Entonces te diría que si eres latino en Estados Unidos, yo estaría viendo cómo traducir páginas web, traducir contenido de lo que fuera, con amigos, con no amigos, ir a tocar puerta a tiendas, al tendero de la esquina, cómo le ayudas a traducir cosas ahí para que atienda mejor a la gente de tu barrio, lo que sea, ¿no? Y eso te daría un poco de ventaja para poder arrancar ya mañana con tu negocio de traducción de contenido. Creo que esas, y si ChatGPT no te está dando las respuestas exactas todavía, entonces todavía hay mucho mercado por hacer ahí. Y una cosa Súper. más, pero una cosa más que es súper importante también, es que ahora los buscadores, o sea, Google, por ejemplo, los buscadores ahora, como hay tanta gente produciendo contenido con AI, los buscadores están empezando a ver cómo castigan a ese tipo de contenido.
Y lo que está buscando ahora las empresas es que el contenido lo haga AI, pero necesitan un editor y autor para decirle a la máquina, mira, este fue producido por este autor. Entonces los autores ahora se van a volver más relevantes. O sea, ser un autor ahora va a ser más relevante porque Google va a darle prioridad a cualquier artículo que tenga un autor puesto ahí su cara. Entonces, si tú te pones como un autor de cualquier contenido, piensas cierta línea de contenido que te gusta, no importa que uses AI, porque lo quieren usar AI y que sea tu nombre y que tú existas. Entonces, solo ahí ese mercado se va a abrir muchísimo ahorita para buscadores. Pero ese es un buen punto que mencionas, ¿no? Como todo el mundo tiene acceso a las herramientas, también abunda la mediocridad, digamos. Entonces, tal cual como mencionas, y de hecho hay muchos artículos que salen, cualquier persona que tenga la curiosidad, busquen en LinkedIn el tema de AI. O sea, que comenzaron como a brag el año pasado de, mire cómo crecí mi sitio con AI y crecí tanto tráfico. Finales del año pasado, todo se les fue el tráfico Muerto. para abajo, ¿no? Por diversas razones, pero una principalmente es eso, como el AI Generated Content mediocre, ¿no? Ulises, no sé si tú ahí nos quisieras contar como también qué otras oportunidades surgen con el tema de ofrecer ese servicio de traducción de contenidos que hayas visto ya sea en tu experiencia o que se te ocurre que pudieran ser de interés, ¿no? Yo creo que al final cualquier persona que busque como traducir algo es porque tiene que entrar a algún otro mercado o está en alguna negociación con obviamente una persona que necesita leer esa documentación de otra manera, ¿no? Entonces, digo, para mí lo principal es para generar, digamos, o desarrollar este negocio es que la persona se pueda enfocar en algún nicho específico. Ya sea, no sé, agencias pequeñas, más de e-commerce, más de cursos digitales, y también la forma en que vende el servicio, ¿no? En vez de decir simplemente hago traducciones, decir algo como, no sé, ayuda a negocios a adaptar tu contenido a otros mercados, porque al final eso es lo que está buscando esa persona. Armar un demo, enviárselo a unas 10, 15 personas, entender qué oportunidades de mercado existen con esas 10, 15 personas, explorar por dónde puede, digamos, como desarrollar esa temática, y sobre eso entonces comenzar a medir las reacciones de las personas. Al final es un poco como de generar esa validación en esa dinámica, esa exploración, para entonces desarrollar entonces el negocio y lanzar nuevas ideas. Creo que ahí de lo que acabas de mencionar, lo que rescato es el tema del nicho y de hecho esa parte del nicho es interesante porque también eso nos permite cobrar un valor mucho más elevado en lo que hacemos, ¿no? A simplemente decir, ofrezco servicios de traducción, ¿no? Aquí brevemente para mostrar dos cosas que pueden ser de valor. Lo primero, lo que mencionó Jorge, esta plataforma Upwork, que bueno, Upwork es una plataforma para contratar freelancers, así que aquí básicamente pueden como postular sus servicios para los que desean ya como estar en un marketplace donde hay algo de demanda. Esto no quita que uno pueda generar su demanda por cuenta propia. Y lo segundo, que no sé si esta es una herramienta que la conocían, por lo menos en Keyword no la habíamos cubierto, pero se llama DeepL, que es de Deep Learning, que es específicamente diseñada para hacer traducciones de contenido y esta es considerada como una de las mejores en temas de traducción. Y lo chévere es no solamente que uno puede hacer traducciones entre diversos idiomas y que lo valida, sino que uno puede subirle documentos también, PDF, PPTs, Docs. Entonces se abre la oportunidad para muchas otras cosas que tal vez uno no había considerado en el pasado, ¿no? Por ejemplo, hacer traducciones pensando en la parte de nicho y como para cerrar un punto, yo creo que uno, y eso lo veo como en parte de lo que hago en mi full time job, digamos, hay un componente importante de visita médica y muchos de los estudios que se hacen de Suiza, de Estados Unidos y demás científicos están escritos en inglés porque ese es el lenguaje oficial. ¿Y qué pasa si tú quieres entender qué pasa en ese estudio y no sabes inglés? Tienes que o esperar que alguien te lo traduzca. Entonces, por un lado, tú puedes utilizar la herramienta para que te lo traduzca y tú lo entiendas, pero ¿qué pasa si tú te conviertes en esa persona que se encarga de ofrecer el servicio, ya sea a las universidades o a académicos o a grupos de interés, de, oye, yo te traduzco, yo tengo, aquí sí tendrías que ser una persona que tiene algo de expertise técnico para poder diferenciar si lo que se está diciendo tiene sentido o no, pero traducciones de papers científicos a otros idiomas. O sea, se imagina la cantidad de plata que pueden cobrar por eso. Ese puede ser un negocio interesante. Lo segundo, se me ocurre también la gente que vende en Amazon, ¿no? Amazon existe, la gente piensa que Amazon solamente Estados Unidos, pero ahí en Saudi Arabia, en Japón, en Sudáfrica, Canadá, en UK, acaban de abrir Irlanda, está en Bélgica. Entonces,
tú a esos product pages de los diferentes marketplaces, tú necesitas traducirlo a esos otros idiomas. Entonces, cuando te puedes asociar o picharle a alguna empresa de, oye, yo te ayudo, yo soy la persona que se encarga de hacerte toda la traducción de tus descripciones, toda la descripción de tu A-Content, tus imágenes y demás, para asegurarte de que en tu expansión puedas tener ese tema de idiomas, ¿no? Entonces, yo creo que ese puede ser un punto interesante a explorar, ¿no? Vámonos a nuestra cuarta idea. Aquí, de la que vi una que me llamó la atención, creo que podemos discutir, es esta de generación de currículums y perfiles profesionales, redactar CVs, perfiles de LinkedIn, cartas de presentación o marca personal digital. Jorge, ¿tú qué opinas de esta idea y cómo la pudiéramos articular? Tú que también has tenido experiencia, igual también sé que igual en tu job hunting en Estados Unidos, que sabemos que es un mercado súper competitivo, ¿no? Tuvieras que pasar por este proceso nuevamente. ¿Cómo lo pudieras integrar la inteligencia artificial en ese proceso? Pero pensando también cómo dentro de ese proceso, si tú fueras la persona que iniciara ese negocio on the side, ¿cómo se lo podrías posicionar a otras empresas, ¿no? Entiendo un poco lo competitivo que es el job market y lo que requiere como sobresalir, ¿no? En ese job Yo te market. digo que esta idea sí que lo hacer un episodio aparte, porque esa es mucha tela que cortar ahí. O sea, ahorita puedes ver que los resúmenes ahora los personalizan. Yo tengo aplicantes que ya me llega el CV como que agarraron el job description y lo localizaron directamente para el rol. Luego los entrevistas y no tienen nada de experiencia, ¿no? Pero eso es otros 20 pesos. Pero yo te diría que ese negocio vale la pena, para no extendernos más. Creo que deberíamos de hablarlo más largo y tendido en un siguiente episodio. A mí me está pasando algo en ese sentido, Félix, que es que me están cayendo hojas de vida de la nada. Me imagino que es el tema de redes sociales. Y algo que yo quiero aplicar con AI es lo mismo que te mencionaba con los bots. Justo por lo que mencionaba Jorge del tema de las entrevistas. Como que el bot haga una preentrevista, y eso puede ser un servicio que se genere como negocio. El bot haga como una preentrevista o pre-screen de la persona previo a la entrevista que tenga con recursos humanos, ¿no? Como para poder incluso avanzar también un poco más rápido. Y ese puede ser un modelo de negocio que se pueda desarrollar. Súper. No, definitivamente es un tema muy, muy broad y creo que pudiéramos hablar a profundidad en otro episodio, pero creo que ahí, como para resumir un poco la idea, creo que ayudar a las personas. Creo que esto sirve mucho como para gente que ya tiene como mucha experiencia en el mundo corporativo, o HR professionals inclusive, o hiring managers, en escribir perfiles de LinkedIn, escribir CVs o revisar CVs, escribir cover letters, ¿no? Se presta, o inclusive si nos vamos más allá, yo me acuerdo que en algún momento, cuando estaba considerando hacer un MBA en Estados Unidos, hay gente que se dedica a hacer los essays para para las aplicaciones, y cobran un montón de plata por escribir esos essays, que al final todos son muy genéricos, muy políticos. Entonces Yo te digo, se abren todas estas oportunidades, ¿no? Esta oportunidad de CVs de negocio, de verdad creo que valdría la pena traer a Valerie, que ella ahorita ya lleva, te diría, por lo menos 150, 200 horas y personas y clientes explicándoles cómo hacer un mejor CV, cómo aplicar, cómo entrevistar mejor, cómo hacer casos de negocio. Todo ese negocio es interesantísimo. Honestamente, a mí me sorprende cómo Valerie lo ha logrado levantar tanto. Porque entre poco y poco, o sea, ya leían 1000 personas, pues, buscándola para eso. Entonces creo que sería bueno traerla para ese motivo. Es un tema bastante interesante, pero creo que sí requiere más de 5 minutos. Podemos hablar en otro episodio de esta particularmente. Y para ir cerrando, hablemos brevemente de una quinta y hagamos ya un recap para no extenderlo más en el tiempo. Yo diría que de estas, una de las más interesantes podría ser este tema de escritura creativa. Sé que es muy similar a la que hablamos de contenido, pero lo que me gusta es esta parte como ya un poquito más aterrizada a guiones y newsletters, ¿no? Entonces, aquí yo creo que, como para ir puliéndolo un poco, me parece que hoy nos ponemos a ver cuánto contenido se está generando en redes sociales, que la gente está inclinándose más a generar short form en Instagram, en TikTok, contenido en YouTube, y que eso
más allá de sentarse solamente como a hablar, está bien diseñado en la forma en que escribo el intro, escribo lo que voy a decir, los bullets. Entonces ahí tal vez vamos a empezar aquí por Ulises. Tú en tu experiencia viendo este tema como de videos o el tema de newsletters, que son como cosas como un poquito más específicas, si tuvieras que iniciar este negocio hoy, ¿cómo lo abordarías o cómo lo enfocarías? En ese sentido sería también enfocarme en la experiencia que yo tengo. Sobre experiencias y si es newsletter, por ejemplo, experiencias y pasiones que yo pueda desarrollar. Por ejemplo, a mí me parece excelente cómo tú trabajas, por ejemplo, en newsletter de coctelería, porque es algo que te gusta, es algo que consistentemente puedes desarrollar. Las ideas, estoy seguro, te nacen por segundo y en ese sentido, y para mí lo más importante en cualquier negocio o para construir cualquier negocio es un tema de consistencia. Entonces yo me iría por esos dos específicos, qué experiencia tengo, qué nicho de mercado puedo captar o desarrollar y sobre eso entonces comienzo a consistencia, comienzo a desarrollar contenido hacia ellos, los mercadeo también para poder obviamente captar, porque si es un caso de newsletter necesito gente. Y luego, en el futuro, comienzo a entender cómo puedo convertir a esas personas con algún servicio de valor que yo le pueda traer, ¿no? Siempre entendiendo el contexto que esas personas tengan para generar entonces ese valor. O sea, lo que tú dices ahí es más posicionarlo como tú generar, ya sea tu newsletter, o sea, tú utilizándole ya para tú on the side generar tu newsletter y eventualmente monetizarlo, o también puede ser como un canal de YouTube. Ahora bien, si quisieras hacer eso, Si lo hago como empresa, yo le daría un motivo. O sea, por ejemplo, nosotros desarrollamos en Tinko un newsletter y el newsletter tiene que ver con un book club que nosotros desarrollamos, que nosotros hicimos para generar comunidad. ¿Por qué? Porque la estrategia ahí es que esa comunidad genere contenido, nosotros podamos también grabar ese contenido, podamos desarrollar contenido de los libros que se alinea con obviamente las temáticas que nosotros manejamos y nos da permiso como para poder enviarle semanalmente a los clientes información que para ellos puede ser relevante porque viene como validada por un libro, ¿no? Entonces, yo le pondría como una intención al newsletter, más que simplemente como mandarle información, yo le pondría una intención específica. En el caso de nosotros buscamos generar comunidad y el newsletter es como un nice to have para poder desarrollar un canal de comunicación con el cliente. ¿Por qué? Porque ya nadie quiere un grupo de WhatsApp más, nadie soporta un grupo de WhatsApp más. Entonces el newsletter es una forma, te lo juro, te lo juro. no, sí, dímelo a mí. El newsletter es una forma como no tan invasiva para poder desarrollar esa comunidad, nosotros poder comunicar lo que hacemos, comunicar que somos también geeks o somos como innovadores, porque al final los libros tienen que ver con esas temáticas y nos permite a nosotros también generar contenido que conecta con estas personas. Y obviamente también estas personas comienzan a traer más gente, que es lo que está pasando ahora, ¿no? Súper. Ahí entonces tú lo posicionas no solamente como tú on the side, o sea, siendo una persona que trabaja full time, hacer como un newsletter on the side, sino también si estás ya dentro de una empresa, o sea, si tú eres el dueño de la empresa, cómo lo puedes utilizar como un vehículo para generar comunidad o generar clientes, ¿no? Que me parece Sí. un approach súper interesante. Ahora, Jorge, ahí y tal vez ya para ir cerrando pronto con esta última idea, ¿cómo empezarías una idea de esto y cómo o en qué la enfocarías, ¿no? Yo, de nuevo, yo soy fiel creyente que tu red es muy poderosa y al final, si tú ves dentro de tu red de conocidos, amigos, que alguien tiene algún tipo de negocio o algo, creo que es clave poder venir y de nuevo ver si tiene algún tipo de newsletter. Los newsletters, al final, es más fácil ofrecer el servicio de, mira, te voy a escribir un artículo semanal y le voy a estar escribiendo todas las semanas a tus clientes prospecto y te voy a ir optimizando qué contenido hace que la gente haga más engagement contigo en tu lista de clientes. Es más probable que te paguen por eso rápido, teniendo un trabajo a tiempo completo, a que tú te pongas a hacer algo para tu empresa y todo. O sea, la misma monetización de un newsletter es dificilísima. O sea, con Cambridge hemos tratado de monetizarla y igual vemos que la gente no quiere pagar o paga la suscripción y paga la suscripción, pero luego mejor ya no. Y como que es bien complicado monetizar un newsletter como tal. Creo que es mejor ir venir a ofrecer a una empresa que ya tenga una cierta clientela, que quiere mantenerla activa o quiere tener como calentar ciertos leads, etcétera. Creo que es mejor ofrecerle, mira, tú vas a escribir un artículo semanal aprobado por ti, o sea, a tu clientela y te va a dar un buen artículo de 1000, 2000 palabras, bien investigado, bien hecho y eso te pueden pagar de una vez por artículo.
Si tu idea es emprender con una idea de arrancar, yo me arrancaría primero por eso. Ofrecerle algo a algún amigo conocido que tenga algún tipo de negocio o algún negocio que quede cerca de tu casa. Ir a ofrecerle, mira, a tus clientes les interesa este tema, le vamos a escribir una vez a la semana y vas a ver cómo te va a ayudar a que la gente venga más a tu tienda o te haga más preguntas, se refieran a otros clientes, etcétera. Ese es un approach bastante interesante o sea, y tocando nuevamente también lo que hemos mencionado con todas las ideas, ¿no? Como tratar de explorar el network primero para tocarle la puerta a esos potenciales clientes. Yo creo que si estuviera en la posición de comenzar con este negocio, la forma en que lo posicionaría, uno, definitivamente va por la línea que mencionas de hoy una necesidad real de las empresas es qué hacer con sus newsletters, porque la realidad, y yo estoy suscrito a un montón, yo me suscribo a un montón de, o sea, yo me suscribo a newsletters como por hobby, o sea, tú ves mi correo y tiene como 50,000 correos sin leer. No los leo, me suscribo, pero en algún momento si necesito como alguna referencia a algo, sé, mira, en algún momento escribió alguien de esto y lo busco, o sea, me sirve a mí más como para inspiration que el contenido, y algunos que sí los leo, ¿no? Pero lo que cae en muchas empresas, y principalmente cuando son empresas ya establecidas, que no son buenas en content marketing, es promoción, 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 promoción. O como me pasa con algunos bancos, particularmente en Panamá, que tienen la base de datos de qué gastaste, en qué gastas, cómo gastas, cuánta plata tienes. Y te mandan para anunciar que este domingo estaremos cerrados. En serio, ¿por qué no das otro tipo de valores relacionados y nada más utilizas para anunciar cosas que sí son nice to know, pero es una oportunidad desaprovechada completamente, ¿no? Entonces, uno, ofrecer ese tema de newsletters a las empresas, definitivamente. Lo segundo, hablando un poco de la segunda idea que no exploramos tanto, el tema de los videos, ¿no? Yo sí creo que hay una oportunidad genuina y todavía la gente, tal vez en Latinoamérica, no lo ha aprovechado tanto. En las empresas, particularmente, o sea, la gente que es content creator lo hace como por hábito y por costumbre, porque es la forma que funciona, pero en las empresas, todavía cuando hacen un contenido para redes sociales, todavía piensan como hace 10 años. Hola, soy tal persona y hoy te vengo a hablar de todo. La gente que ve TikTok y la gente que ve Instagram Reels o Shorts sabe que ese tipo de mensajes al principio no enganchan con la gente. Entonces, ¿cómo yo puedo entrar con un gancho más rápido? O sea, ver videos de Hormozi, de Diary of a CEO, de Gary Vee, de cómo ellos hacen la edición del contenido. Entonces, tú con la inteligencia artificial pudieras estudiar a esas formas o a esos creadores y entender la forma en que ellos escriben y cómo traducir esas fórmulas, porque al final todos son fórmulas, ¿no? Todos esos son fórmulas. Si te pones a ver en YouTube como script writing para videos, te das cuenta que siempre son como algunas fórmulas de cómo escribir. Tienes el gancho, tienes la idea principal, después tienes como un rehook, que es como para reconectar, luego haces un reveal. Hay como ciertas fórmulas para hacerlo. Entonces, ¿cómo tú puedes entender esa estructura, convertirla tú en tu propio prompt, en tu propio GPT y enseñar y ayudar a la gente a desarrollar esos guiones para los videos? Tal vez no tienes que meterte a filmar, pero con que tú le escribas al guión y tú le digas a la gente cómo debe filmar su video con las diferentes tomas, inclusive tú pudieras llevarlo a otro nivel y decirle, bueno, tú mándame todo el raw footage con este guión y yo te edito en CapCut, que inclusive también tiene un tema de AI editing, ¿no? Yo creo que de todas las ideas que exploramos, todos son negocios perfectamente viables, perfectamente lo puedes iniciar si tienes un trabajo full time y que no requieren de o estar preparando quesadillas a las 8 de la mañana, que no dependen de tu tiempo físico para estar preparando, no depende de estar creando inventario para poder seguir escalando, no depende de que tengas que estar en una atención al cliente en tu día a día. Perfectamente te dedicas una hora al final del día o al fin de semana para poder hacer y entregar ese servicio, ¿no? Y lo más importante es conectar muchas las cosas que mencionamos acá. Lo que mencionó Ulises de comienza a publicar contenido en redes sociales, lo que mencionaste de Hormozi, ¿no? Que también tener como ese hábito y que vayas atrayendo a las personas. Lo segundo, que eso ya lo puedas convertir en una oferta, como mencionaba Jorge, de hacer outreach de, oye, te puedo ofrecer este servicio y demás. Y lo tercero, bueno, si no sabes, perfectamente tomar la inteligencia artificial para aprender cómo hacerlo, cómo refinarlo, ya tener como tú, para que te ayude a entregar el servicio de una forma más rápida, ¿no? Entonces creo que le podemos dar unos closing thoughts, pero creo que no hay mejor momento para iniciar un negocio en estos tiempos con el AI. Sí, total, de acuerdísimo. Yo creo que el AI al final te ayuda a desarrollar el trabajo más rápido y hay que aprovecharlo. O sea, hay que montarse en esta ola. Si no, la verdad es que te va a revolcar. Súper, perfecto. Bueno, entonces ha sido un gusto esta conversación. Esperemos que esté todo bien en la semana y bueno, ahí nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Saludos.